Bueno, buenas tardes, bienvenidos a otro programa de Conectados con Salud. Hoy tenemos un programa muy especial con dos profesionales de primera que nos van a hablar un poquito del ACV isquémico. Recordemos nuestras vías de comunicación. Al mail es adventistasdellomas@gmail.com. El Facebook es Iglesia Adventista del Séptimo Día de Lomas de Zamora. Y el canal de YouTube es Adventista de Lomas de Zamora. Comenzamos presentando a una amiga de la casa, la doctora Carolina Patalano, ella también neurocirujana, estuvo con nosotros en otras ocasiones hablando del ACV hemorrágico también. ¿Cómo estás, Caro? Gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y gracias por poder acompañarlos en esta tarde. Y presentamos al que va a ser nuestro orador en el día de hoy, el doctor Rolando Cárdenas. Él es neurocirujano. Como ahora se va a presentar un poquito él, pero es presidente de la Fundación ACV Vida. ¿Qué tal, Rolando? Un gusto tenerte con nosotros. Qué bueno, José Luis y Caro, por la invitación. Muy lindo estar un día domingo compartiendo con ustedes para hacer charlas de este tenor que le involucran a la salud de muchas personas. Gracias, Caro. Gracias, José. Gracias. Bueno, Rolando, cuéntenos un poquito a qué se dedica, qué está haciendo en estos días. Bueno, les cuento que primero que soy amigo de Caro. Ella la conocimos en el Hospital Fiorito, donde yo ya llevo casi 28 años de trabajo. Nací en Colombia, hace 30 que me vine, 31 ya que me vine a la Argentina. Médico, hice neurocirugía, después me especialicé en neurocirugía endovascular, en neurointervencionismo. Hicimos y trabajamos durante mucho tiempo ad honorem, porque los médicos trabajamos ad honorem en ese entonces, no sé ahora, menos mal que los jóvenes ahora no hacen eso tanto. Pero 12 años ad honorem en el Garrahan y llevo 12 años ad honorem en el Elizalde, trabajando en hospitales públicos y a nivel privado y en obras sociales. Y después hicimos la Fundación ACV Vida y trabajamos en algunas otras instituciones de solidaridad para ayudar a las personas en diferente tipo, más allá de la salud. Bueno, tenemos una vida común y corriente, como la de todo el mundo, ayudando a los demás. Qué bueno es eso. Bueno, hoy tenemos un tema interesante, como el ACV isquémico. Tenemos varias preguntas que seguramente durante o posteriormente a la presentación se las haremos saber. Y si Carolina no tiene algo más para decir, empezamos con la presentación y nos vemos después. ¿Caro? Bueno, simplemente agradecer mucho por la presencia del doctor Cárdenas, que aceptó con tan buena predisposición y que sé que siempre está muy predispuesto a lo que es difusión y promoción de la salud y prevención primaria, secundaria y terciaria, ¿no? Siempre intentando de difundir este mensaje de salud para que las personas puedan evitar sufrimiento o saber qué hacer si ocurre un evento, ¿no? Como es un ACV isquémico, hemorrágico, bueno. Así que muy grata y muy agradecida por la presencia del doctor en esta tarde. Bueno, Caro, gracias, José. Lo mismo. Es un momento difícil que estamos atravesando y que en general la humanidad está atravesando. Y desgraciadamente el COVID llegó en un momento a copar el pensamiento, la vida, obras y labor de absolutamente todos nosotros. Y fue tan cruel esto que nos aisló a todos, no solamente como personas, sino como empleados, como familia, y nos tuvimos que esconder de una manera terrible. ¿Por qué digo terrible? Porque este término fue el que ocasionó precisamente que todo fuera COVID, todo. Llovía, era COVID, hacía sol, era COVID, le daba uno gripa, era COVID, tenía fiebre, era COVID, le daba dolor de panza, era COVID, todo era COVID, y no había, y la gente se llenó de temor, de miedo, y llegó a ser tanto el miedo que se olvidaron las otras enfermedades. Se olvidó la apendicitis, se olvidó la sinusitis, se olvidó la amigdalitis, se olvidó el infarto de miocardio, se olvidó del ACV, y la gente le daba miedo
ir a los hospitales, y aún hay gente que le da miedo ir a los hospitales, ir a los sanatorios, acudir al médico, preguntar o decir que está enfermo. Entonces todos estaban callados, absolutamente callados. ¿Y esto qué ocasionó? Ocasionó que una gran cantidad de personas fallecieran con infarto de miocardio en sus casas o con accidente cerebrovascular en sus casas, o que pasara el accidente cerebrovascular en su casa. Los pacientes oncológicos les dio miedo salir a pedir la medicación. Los pacientes que estaban inmunodeprimidos, que tenían HIV o algunas enfermedades inmunológicas, también. Los diabéticos no iban a comprar la medicación a la farmacia porque les daba miedo y tenían miedo a contaminarse. Entonces, se formó un tal mare magnum de miedo a un grado enorme, una potencia enorme, que esto favoreció muchísimas cosas. Una de ellas es la caída de la consulta casi al 80% o más de los pacientes con enfermedades cerebrovasculares y cardíacas. Yo me imagino que José Luis, que es cirujano, se habrá dado cuenta que en su momento también las cirugías de él se redujeron un montón. ¿No, Luis? Exactamente. Sí, tanto la cirugía como las consultas. La gente tiene miedo del COVID, pero no se da cuenta que existen un montón de enfermedades que también van a producir efectos sobre ellas. Perfecto. Caro, ¿cuánta consulta disminuyó en tu consultorio o cuántas cirugías se disminuyeron en el hospital o en la práctica privada que tenés? Un montón. Sí, hubo meses que los consultorios estaban cerrados y la gente venía a la guardia, más que nada se manejan por el servicio de emergencias. Y bueno, hablando en general, sí, mucho se redujo. Lo que pasa es que, bueno, neurocirugía, hay situaciones que hay que resolverlas aunque tengas riesgo, ¿no? Pero sí, pero la mayoría de los pacientes con patología crónica no asistieron al consultorio. Y los consultorios estuvieron reducidos casi al 100%, muchos. Y eso pasó con el ataque cerebrovascular. A tal punto que tuve que hacer varios videos intentando a través de la Fundación ACB Vida decir a la gente que no tenía por qué tenerle miedo al médico, no tenía por qué tenerle miedo a ir a la consulta, que generalmente todo el mundo estaba preparado para atenderlos. Y uno tiene que tener en este momento esta convicción de que uno tiene que cuidarse primero, porque no hay algo que aprendí acá, mira, después de tantos años, algo que aprendí, porque la pandemia nos enseñó a todos. En la pandemia no hay emergencia. ¿Qué significa que no hay emergencia en la pandemia? Que cuando hay un caso que haya que resolver inmediatamente, aquel que lo vaya a atender tiene que protegerse primero. A eso se refiere cuando en la pandemia no hay emergencia. Que antes de que vos vayas a resucitar a un enfermo, tienes que colocarte barbijo que proteja la nariz, que cierre la boca, y gafas para que cubra los ojos. De tal manera que las mucosas, la única por donde entra el COVID, ojos, nariz y boca, estén absolutamente cerradas. Si uno está cuidándose de eso, posiblemente no se contamina. La mayoría de la gente se contamina porque no tiene estos cuidados, y entonces uno está hablando y pronto el dedo en el ojo o el dedo en la boca o se toca una cosa. Es decir, el tocarse la cara es muy importante, no hacerlo y después uno tener la barrera. Entonces la gente tenía mucho miedo de esto. Entonces volvimos a hacer la campaña. Tenemos que hacer la campaña para que la gente vuelva al consultorio, que la gente vuelva a confiar en los médicos y que se cuide. En realidad acá es responsabilidad individual. Cada uno tiene que responsabilizarse. Usted no puede responsabilizarse de su hijo, ni usted puede responsabilizarse de su mujer, ni de su papá, de su mamá, no. Cada uno que se responsabilice de él, porque el que se protege así, protege al otro. Entonces, en virtud de eso, dijimos, bueno, vamos a decir a la gente esto, y segundo, vamos a decirle, mire, usted tiene que saber lo que es un ataque cerebrovascular. Usted tiene que enterarse de cuáles son las causas del ataque cerebrovascular.
Y entonces ahí pudimos empezar a dar las charlas para que la gente empezara a conocer y a no tenerle miedo. A no tenerle miedo, porque a ir a consultar. ¿Por qué? Porque es más peligroso que tenga una ACV que alguna otra situación de esas. Tiene el 80% de que el COVID no le haga nada. El 20% de que se enferme. El 5% de que sea grave. Y el 1% de que la cosa no tenga buen término. Pero fíjense, nada más esas proporciones para bajar el temor. Para bajar el temor, pero con la premisa de que la barrera es lo más importante. La protección de los ojos, la protección de la nariz y de la boca y no tocarse la cara. Entonces, con esto empezamos a hacer un trabajo y ahí vamos a empezar, si me permiten, el compartir pantalla. Y vamos a hablar hoy. Bueno, agradezco a José Luis y a Caro que me hayan invitado al programa de Conectados con Salud, un programa que tiene bastante difusión y a su vez en la que participa muchísima gente. Por eso es buenísimo que podamos tener la oportunidad de charlar de esto. Sobre todo ahora, en este momento en que estamos pasando por un momento tan difícil, ¿no? En general sabíamos que la enfermedad está con nosotros, sabemos que el ataque cerebrovascular es una enfermedad que puede ser diagnosticada fácilmente y que los medios de comunicación últimamente nos han mostrado una gran cantidad de ejemplos respecto a quién ha sufrido el ataque cerebral. ¿Conocemos a alguien que haya sufrido esta enfermedad? A ver, repasemos algunos de los que hemos tenido en momentos anteriores, ¿no? Artistas famosos como Charles Stone tuvo como Sharon Stone, que tuvo un aneurisma cerebral, Carlin Calvo, que tuvo varios accidentes cerebrovasculares, entre ellos uno hemorrágico, el expresidente Menem tuvo una ACV, el expresidente Kirchner también tuvo una ACV, actores y políticos, el padre Farinello, uno de los curas, también tuvo. Y varias personas han tenido, es decir, que no hay rango con respecto ni a la edad, ni a la clase social, ni nada por el estilo. ¿Cómo sabemos nosotros que tenemos un ataque cerebrovascular? Y aquí me voy a detener un poquito en la sigla que significa ACV. ACV en realidad significaba antes accidente cerebrovascular. Accidente cerebrovascular que ocurría en lugares donde hay cerebro, donde hay vasos y donde hay sangre. O sea, en cualquier persona, niño, adulto, anciano. Es decir, que le puede dar a cualquiera. Nosotros, como sabemos que hay un enemigo, no le decimos ataque cerebrovascular. En el consejo de Stroud, donde yo estoy en la Sociedad de Cardiología, donde fui director del consejo, allá le decimos es ataque cerebrovascular porque es una agresión por agentes que nosotros conocemos. Y ahora vamos a descubrir quiénes son los que nos atacan a nosotros a nivel del cerebro desde el punto de vista vascular. ¿Cómo nosotros reconocemos que hay un síntoma de ACV? Primero, porque tenemos dificultad al hablar. Segundo, porque hay una desviación de la cara hacia un lado o al otro, o porque hay una pérdida de fuerza en un brazo o en una pierna. Pero la característica principal de esto es que aparece de un momento a otro, es súbito. Usted está bien y de un momento a otro, ¡pum!, habla mal. O ¡pum!, la cara se le tuerce. O se le cae un objeto de la mano o no puede mover la pierna. Es decir, es como si se le cortara la corriente. En ese momento usted tiene estos síntomas. Hay otros que le podemos agregar, pero estos son como los más llamativos. Dificultad para hablar, desviación de la cara a un lado y dificultad para mover el brazo y también en algunos casos la dificultad para ver en un ojo. También cuando hay cambios de comportamiento, cuando una persona está bien y de pronto tiene un comportamiento alterado, súbito, que está bien y de pronto se vuelve loco, no se volvió loco, también es porque algo está ocurriendo a nivel cerebral. Entonces la principal característica es eso, ser súbito, ¿no? Seguramente en la charla pasada
la doctora Carolina les dijo que el ataque cerebrovascular se divide o da de dos formas. Cuando una arteria del cerebro se tapa, no deja llegar sangre a esa parte del cerebro y entonces esa parte del cerebro no recibe ni oxígeno, ni sangre, ni alimentos. ¿Y qué pasa cuando alguien no recibe ni alimentos, ni oxígeno, ni sangre? Pues se muere esa parte. Bueno, eso es lo que se llama en un principio isquemia. Isquemia es como si se estuviera ahogando y necrosis o infarto es cuando ya se murió la neurona, que es la célula principal del cerebro. Entonces, eso es lo que pasa inicialmente. Se tapa la arteria, se cierra la canilla, no le llega alimento, no le llega oxígeno, sufre y hasta que se muere pasan 3 horas. Eso se llama isquemia cerebral. Pero cuando la arteria del cerebro se rompe, es decir, la sangre que estaba dentro encuentra un espacio donde salir, entonces se forma un hematoma en el cerebro y eso es lo que se llama un ACV hemorrágico. La característica principal de los ataques cerebrovasculares es que son de aparición súbita. Las alteraciones neurológicas son de aparición súbita. Es la principal situación en particular. Entonces, uno dice, ¿qué pasa? ¿Qué debo hacer yo cuando a alguien le sucede una cosa de esta situación? Entonces uno le dice y le explica porque si es un niño o es una persona que tiene poco movimiento, entonces, o es una persona que no puede moverse, entonces son diferentes formas de actuar. Entonces, si uno está bien y no sabe nada, uno corre a buscar ayuda. Si uno no puede correr y no tiene ningún elemento, empieza a gritar, ayúdenme, ayúdenme, que hay alguien que tiene una ACV. Y si uno tiene el teléfono a mano, entonces uno llama por teléfono, primero a emergencias, después llama a una persona cercana para que le dé una mano, le ayude, y si se puede mover y demás, a alguien que tenga movilidad en el coche, que la lleven pronto a un sitio, a un hospital cercano de alta complejidad, no a la salita, sino a un lugar de alta complejidad para que lo atiendan diciendo, mi familiar, mi amigo, mi tío, mi primo, tiene un ataque cerebrovascular. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos que buscar el lugar donde la complejidad sea adecuada y no haya pérdida de tiempo. Porque fíjense lo que hablamos la vez en diapositivas anteriores, que el ataque cerebrovascular isquémico es cuando una arteria del cerebro se tapa. Si la canilla se tapa, ¿qué debemos hacer? Destaparla. Es lo más importante. Y hay que ir donde la gente que sabe. Entonces, y que tenga los elementos. Hay gente en la salita que puede saber, pero no tiene los elementos. Tiene que ir a un hospital de alta complejidad, o si usted tiene una obra social importante, al lugar de mayor complejidad de su obra social. Es muy importante hacer ese recorrido. Mira, acá tenemos esta imagen, y acá yo voy a tener el cursor acá para decirles, ¿ven lo que sucede acá? Acá tenemos una arteria que acá está tapada, ¿sí? No se ve muy bien. Acá está tapada y acá se hizo el tratamiento y logramos la recanalización. Se amplió mucho y no la puedo mostrar, pero acá se ve un esbozo de arteria tapada por un trombo y acá cómo recanalizó. Bueno, ¿qué es lo que sucede acá? Acá en realidad lo que sucede es que esto que vemos acá, esto es el trombo. Este es el trombo. ¿Dónde se formó el trombo? Mire, se puede formar por varias razones. Uno, el corazón está funcionando mal, aletea, tiene taquicardia, le da fibrilación auricular o le da un infarto. Entonces se forma un trombito y va y se coloca ahí en el cerebro en donde está ubicado este. Tiene una lesión en la arteria del cuello, en la carótida, ahí tiene una pequeña herida, se va y se forma allí también este trombo. O tiene un trastorno de la coagulación, la sangre no coagula bien, se puede formar este trombo. Entonces, es muy importante reconocer que existe esta posibilidad. Y fíjense cómo el trombo acá, que el trombo es un coagulito, tapa la arteria y no deja que pase sangre de acá, a este lugar, a este otro. Vieron que acá es medio grisáceo
y en este lugar es medio rosado. Rosado porque hay sangre y acá grisáceo porque no hay. Bueno, entonces, cuando este trombo se forma, tenemos manera de poderlo retirar. O lo sacamos por medio de un aparatito o lo podemos sacar a través de una medicación. La medicación que damos es esta. Tiene un nombre, se llama Actilice. Es única en el país, es la única que está indicada para esto, para el cerebro en forma adecuada. Antes había otra que se llamaba uroquinasa. Pero es como que usted llega, le da el ACV, inmediatamente lo llevan a un lugar adecuado con tecnología que le hacen el diagnóstico y le aplican esta medicación. Esta medicación le va a disolver el coágulo y de esa manera usted puede recuperar todas sus funciones. Es la primera causa de discapacidad a nivel mundial. La arteria se tapa y produce defectos importantes. A medida que va progresando o que va pasando el tiempo, la lesión se hace más difícil de restaurar. Y entonces, si pasa mucho tiempo, usted puede dejar de mover el brazo y la pierna, puede dejar de hablar, puede dejar de ver. Y si usted es una persona joven, pues queda excluida del ámbito laboral, del ámbito social. Hay muchas cosas que ocurren. Entonces, es mejor prevenir esto que no ocurra y cuando ocurra, tenemos que ir a buscar ayuda. Es la primera causa de discapacidad a nivel mundial. La primera, todavía sigue siendo la primera causa de discapacidad. Está dentro de las primeras causas de muerte. Aproximadamente son 80.000 casos por año en Argentina. Y esta placa hay que arreglarla porque cada 9 minutos está presentando un ataque cerebrovascular. Bueno, acá esta diapositiva que yo les voy a mostrar acá es para que ustedes vean cómo debería ocurrir normalmente o cómo debería ser la secuencia de alguien cuando sufre un ataque cerebrovascular. Usted está en la casa. Perdón. Antes tenía que decir que por minuto mueren 2 millones de neuronas. Al minuto mueren 2, a los 2 minutos 4, a los 3, 6, es decir, que exponencialmente va creciendo. A medida que pasa el tiempo, se muere mayor cantidad de neuronas y que el tratamiento efectivo es en las primeras 3 horas. Sigue siendo las primeras 3 horas. Después lo que pasa es que la ciencia avanzó y la tecnología mejoró y se pudo ahí determinar que ahora podemos hacer resonancia, angioresonancia y bueno, y determinar una serie de imágenes para decir que hasta las 24 horas puede tener tratamiento. Pero si llegó a las 24 horas, usted ya tiene una lesión hecha. Entonces lo que queremos es que no tenga nada de lesión. Para que usted no quede con nada de lesión, tiene que ser antes de las 3 primeras horas. Desde el momento en que empezaron los síntomas hasta que usted recibió la medicación, no deben haber pasado las 3 horas. Si ya pasaron las 3 horas, los resultados van a ser obviamente distintos, ¿sí? En general, se le dice a la gente que debe llamar a la emergencia, esperar la ambulancia que venga por ellos. Pero como estamos en un país donde los países suramericanos tienen esa particularidad de que todo llega tarde, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estas personas, si tienen dificultad de mover un brazo o una pierna, pues se puede levantar y colocarlo en un coche y llevarlo a un hospital o un sanatorio de complejidad. Eso es lo que uno tiene que hacer, sobre todo, ¿sabe para qué, no? Para reducir el tiempo, las 3 primeras horas. Si uno espera la ambulancia y a veces duran 3, 4 horas en venir, pues ya no hay nada que hacer. Entonces tenemos que hacer lo mejor posible, lo más rápido posible. Bueno, y acá sí viene el esquemita de cómo es la situación. Mire, estoy en la casa y de pronto el brazo, se me pierde fuerza y se me cayó el brazo en la pierna. Inmediatamente, ¿qué tiene que hacer el que está con él? Llamar a la emergencia y decir, mire, ahí está, tengo alguien que tiene un ataque cerebral, el de la emergencia inmediatamente viene,
y mientras tanto el del conmutador llama al radiooperador y dice, bueno, llévenlo al hospital, por ejemplo, al Hospital del Cruce, o llévenlo al sanatorio tal que tiene alta complejidad. Mientras tanto, llama allí y dice, va a llegar un paciente con un ataque cerebrovascular. Cuando el paciente llega a la guardia, el camillero lo está esperando abajo para recibirlo en la ambulancia. Inmediatamente lo introduce al shock room. En el shock room o en la salita de emergencia, atención de urgencias, la enfermera le saca sangre, le hacen electrocardiograma, el médico lo examina, le hace el examen neurológico, le hace la escala del ACV, y con la sospecha de que es un ataque cerebrovascular, los exámenes ya hechos y el electrocardiograma hecho, lo mandan a tomografía para hacer una tomografía. Llegado el caso de que tengan resonador ahí en el mismo lugar y disminuyendo tiempo, le hacen resonancia, angioresonancia, y determinan que es un ataque cerebrovascular, qué arteria está tapada, y se le da o tratamiento endovenoso acá, o se le da tratamiento por vía neurointervencionista, que sería la extracción mecánica del trombo, y si esto se hace en el tiempo adecuado, el paciente puede regresar a su casa sin ningún déficit neurológico, porque dicen que el tiempo es cerebro. Bueno, pero ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es la realidad? La realidad es que la mayoría de las personas no conocen los síntomas, o si los conocen no saben qué hacer. La realidad es que la ambulancia demora en llegar. La realidad es que los radiooperadores no están concientizados ni capacitados para poder dirigir en tiempo y forma y lugar adecuado al paciente con ataque cerebrovascular. Muchos hospitales no tienen un triage o una organización interna para el manejo del ataque cerebrovascular. Los camilleros o los técnicos de tomografía no están preparados, es decir, los paramédicos en general no están preparados para el manejo, que es muy importante de ellos en el ataque cerebrovascular. O no se hacen de manera urgente los exámenes de laboratorio como para discriminar qué es lo que está ocurriendo. En general lo que sí se hace es un electrocardiograma rápido. En algunos lugares no hay tomógrafo o el tomógrafo está dañado, y en la mayoría de los lugares no existe el RTPA, la medicación para dar en el momento adecuado, ni en todos los lugares hay neurointervencionismo. Por lo tanto, el paciente no puede llegar así, y en Argentina todavía creo que no se alcanza a llegar al 3% del tratamiento de los pacientes con ataque cerebrovascular. Así que lo que hemos perdido es muchísimo tiempo y pacientes. Esto es muy importante saberlo, ¿sí? Para poder actuar. Ahora preguntan, doctor, ¿y cómo sé yo que voy a sufrir un ataque cerebral? Entonces uno dice, mire, mijo, hay cosas que son así. Hay riesgos que yo no les puedo decir, cambiémoslo porque eso no se puede modificar. Pero hay otros riesgos que sí los podemos cambiar. Entonces vamos a llamarlos modificables y no modificables. ¿Cuáles son los que no podemos modificar? Porque hay enfermedades cerebrovasculares que están relacionadas con la raza. Algunos de raza negra y raza oriental tienen mayor cantidad de enfermedades cerebrovasculares. Los pacientes mayores, la gente, a medida que va pasando la edad, es obvio que hay algunas situaciones en donde su sistema vascular sea un poquito más lábil, sea un poquito más frágil y puedan presentar mayor capacidad de ataque cerebrovascular. O aquellos en donde toda la familia ha tenido enfermedades vasculares y entre ellos cerebrovasculares. Esa historia tampoco la podemos cambiar. Y la incidencia en donde se daba con mayor frecuencia en un sexo que en otro, pero ya debido al cambio, este hábito sí va siendo modificable porque las mujeres cada vez tienen hábitos muy parecidos a los hombres, y esto ya ha logrado que se iguale casi el ataque cerebrovascular en ellos. Pero hay otros que sí podemos cambiar. O modificar, digamos. El factor más importante para que se produzca un ataque cerebrovascular es la hipertensión arterial. Y muchos dicen, doctor, ¿y cuáles son las cifras normales de la presión arterial? 120/80, eso es el estándar, 120/80. Entonces, de ahí en más,
hasta 130 o hasta antes de 90, uno dice, esto puede oscilar, puede ser lo normal. Pero lo normal es 120-80, para todas las edades. Menos los pediátricos, obviamente, ¿no? Pero ese es el factor más importante, la hipertensión arterial. Entonces, ¿cómo es un factor de riesgo la alimentación? Claro, la alimentación es un riesgo porque la gente no come bien, porque la gente cree que comer y llenarse es alimentarse. Y no es así. No es sacarse el hambre, es dar los elementos necesarios con nutrientes adecuados. Si usted le echa mucha sal a la comida, por más de que coma bien, está haciendo una mala alimentación. Si usted come muchos enlatados, envasados, o lo que viene en bolsitas, eso es pura ¿qué? Chatarra, es comida chatarra. Eso no le sirve, no le ayuda. Porque todo eso que viene embolsado o empaquetado, viene con una gran cantidad de sustancias químicas y agregados de grasas que son malas. Y con una gran cantidad de sal. Entonces no le sirve, no ayuda para nada. Entonces la mala alimentación es la primera de ellas, ¿no? Eso de ir a comer hamburguesas y llenarse de hamburguesas con esas gaseosas que venden, que tiene altísimo contenido, no solamente de azúcar, sino otras sustancias. Entonces uno dice, eso es aditivo. Entonces uno dice que pareciera que fuera buena, pero no es así. Y fuera de eso, si uno come mal y se la pasa viendo televisión acostado o jugando videos o sentadito viendo el celular nada más, o sea, está sedentario, peor todavía. Es otro factor de riesgo. ¿Por qué razón? Porque entre la mala alimentación y el sedentarismo, ¿usted qué va a tener más adelante? Una obesidad. Se va a volver un obeso. Y la obesidad es uno de los factores importantísimos. Mire, fíjense que en el COVID, los que más mal les va es a las pacientes obesos, porque tienen un factor de riesgo muy importante. Otro factor de riesgo son las adicciones. Y acá he visto y he escuchado en programas de televisión donde dicen que los algunos artistas y algunas cosas que han producido sus grandes obras bajo los efectos de las drogas y eso. Una mentira, es una mentira enorme, porque las personas que tienen adicciones producen lesiones a nivel de las arterias cerebrales, se les produce, está comprobado, la cocaína, las metanfetaminas y todas estas drogas han producido lesión de la pared de la arteria, han llevado a la hipertensión arterial y han ocasionado ataque cerebrovascular. La marihuana también, y no es que solamente lo haya leído en los libros y vea los estudios que se han realizado al respecto, sino que también he tenido pacientes con marihuana que han desarrollado hemorragia cerebrovascular e isquemia cerebral. Hay trabajos hechos de eso. Entonces, las adicciones con respecto a las drogas. El cigarrillo también, porque el cigarrillo tiene 4.000 sustancias tóxicas y 19 oncogénicas. Es decir, que a usted le puede dar cáncer, pero no solamente eso, sino que además puede dañar las arterias del cerebro. Y el alcohol. Entonces uno dice, caramba, toda la gente toma y sí, pero no está tomando el alcohol en cantidades excesivas, produce lesiones de la pared arterial, además produce hipertensión arterial. El estrés es un elemento fundamental en la producción del ataque cerebrovascular. ¿Dice por qué? Pues sencillamente porque las personas que están sometidas a estrés, es decir, a mucha exigencia, ojo que el estrés no es solamente en el trabajo, el estrés también puede ser en la casa. Una esposa muy exigente que permanentemente demande, un marido que permanentemente demande, o unos hijos que permanentemente demanden a los padres acosándolos o en cualquier entorno dentro de su ámbito familiar, ocasiona también que cada uno de ellos, tanto en el trabajo como en la familia, esté sometido a un estado de alerta permanente. Y ese estado de alerta permanente para cuidarse es lo que produce hipertensión arterial. Y volvemos a lo mismo.
Todo nos está llevando a que lleva a hipertensión arterial, la primera causa de ataque cerebrovascular. Bueno, estas son en general algunas de las causas, porque hay otras, por ejemplo, a ver si las tenemos acá, la falta de sueño. Si usted no duerme bien, es otra de las cosas. El no reposar, el no tener tiempo para descansar. No para descansar, para dormir. Qué diferente descansar a dormir. Hay que dormir por lo menos, dicen 8 horas, pero los que trabajamos sabemos que podemos estar más de 6 horas y a veces dormimos 6 horas. Pero mínimo 6, pero lo que todo el mundo recomienda son 8 horas de trabajo, de dormir. Y evidentemente todos aquellos que tengan enfermedades como la diabetes, la hipertensión, los cardiópatas o alguna otra enfermedad que requiera medicación como el hipotiroidismo, tienen que ir a donde el médico y controlarse, porque de alguna manera, si ustedes van donde el médico les va a ayudar para ver que todos estos factores también estén controlados. ¿Qué debemos hacer? Dormir correctamente. Dormir correctamente significa que usted se va a la cama a dormir, no a ver televisión. A dormir. Está cansadito, va, se coloca la cabeza en la almohadita y cierra los ojos por unas 8 horitas. Coma bien. ¿Qué es comer bien? Coma de todo. Puede comer de todo. Obviamente, la limitación es dada si usted tiene alguna enfermedad. Pero coma de todo lo que quiera, menos lo que está empaquetado. Porque todo lo que viene en paquete es sintético. Esto como para resumir, no les voy a dar una clase de nutrición ahora en este momento, pero en realidad, si uno come balanceadamente, entonces comer de todo está bien, pero dejando atrás todo lo que tenga envoltura, o venga en frasco, o todo lo que sea fabricado. El ejercicio es muy importante, hacer todos los días algo de ejercicio. Porque cuando usted hace ejercicio se siente contento, se siente alegre, porque libera endorfinas, que son las sustancias de la felicidad, son esas sustancias que hacen que contrarresten todas las otras sustancias malas de nuestro organismo. Y aunque no lo crea, relajarse para estudiar, primero estudiar lo que quiere, relajarse para estudiar porque así va a aprender mucho más y va a tener menos exigencia. Organícese para trabajar, para que no tenga estrés laboral ni estrés en el estudio. En la casa colabore, disfrute con la familia y tenga una buena armonía, porque esto hace sencillamente que usted no sufra en su casa. Porque la casa es un lugar para disfrutar, no para sufrir. Muchas cosas en la vida los hacen sufrir, pero la casa es para estar uno armónico, estar tranquilo, disfrutar del amor, ¿sí? Y comprenderse muchísimo. Entonces, mire qué complicada estas recomendaciones. Y no le he dado ni una sola medicación, ni una sola pastilla, ¿eh? No he hablado de eso. Fíjese lo que debemos hacer para evitar un ataque cerebrovascular. Y finalmente consultar a su médico por cualquiera de las enfermedades que usted tiene. Porque recuerde que el ataque cerebrovascular es un ataque porque usted conoce a sus enemigos. Usted ya los conoció hoy, ya los vio. Ahora sabe qué hacer. Sabe cómo los puede enfrentar. Recuerden siempre que el ataque cerebrovascular es una emergencia. Emergencia es aquello que tiene que resolverse inmediatamente. Urgencia es aquello que me da un tiempito. Entonces, esto es una emergencia, hay que resolverla ya. Pero puede prevenirse. Y además, no se les olvide que el ataque cerebrovascular tiene tratamiento. Y ya se lo demostré. Tratamiento a base de un aparatito para sacarlo que se llama la trombectomía mecánica o la medicación. Y otra cosa, si usted ya sufrió un ataque cerebrovascular, si usted ya quedó con secuelas, si usted ya fue una de esas personas que desgraciadamente tuvo esta situación y quedó con dificultad para mover el brazo o la pierna o tiene dificultad para hablar, recuerde que después del ACV hay vida, está vivo, es diferente la vida.
pero tiene posibilidad de reinventarse, de rehacerse, como en todos los momentos críticos de la vida. Todavía hay esperanza. En eso nosotros en la Fundación ACB Vida siempre decimos lo mismo, ¿no? Que siempre hay un pasito más, hay un espacio más, y seguramente tenemos mucha gente que nos va a colaborar, nos va a ayudar y vamos a salir adelante. Más allá del ACB hay vida, otra, pero hay vida. Muchísimas gracias. Bueno, con esto creo que he llegado al final de mi charla, y si tenemos alguna pregunta, estamos dispuestos. Bueno, principalmente muchísimas gracias, Rolando, por esta espectacular presentación. Creo que mucho para preguntar no hay. Algunas de las dudas es el grado de secuela, además del tiempo, es por el grado de obstrucción de una arteria, ¿o tiene que ver con alguna otra cosa? Tiene que ver con el tiempo, exclusivamente el tiempo, porque la obstrucción puede, lo principal, el objetivo principal del tratamiento es la recanalización de la arteria. Si usted recanaliza la arteria, entonces ya el paciente puede quedar sin secuela. Pero si usted deja pasar tiempo, por eso se llama ventana terapéutica, si deja de pasar tiempo, más de 3 horas, seguro que ya va a tener lesión. A las 4 horas y media puede llegar a recuperar también. Pero si va alejándose el tiempo, bueno, tenemos algunas otras consideraciones, pero digamos para que la gente le quede y no se confunda, es esto. El tiempo es muy importante. Si usted va temprano que lo atiendan, la posibilidad de que quede con secuelas es mínima. Perfecto. Otra de las dudas que había quedado en la gente, si siempre es hereditario, si tiene qué porcentaje actúa el factor hereditario en los ACV isquémicos. No, a ver, el ACV es como la fiebre, es una manifestación de algo, ¿sí? Entonces, cuando usted tiene fiebre, sabe que tiene una infección, no sabe de dónde. De las amígdalas, una infección urinaria, un absceso en el cerebro, o una apendicitis. Bueno, es decir, hay muchas causas. El ACV pasa lo mismo. El ACV es la manifestación o de una cardiopatía, o de una lesión en la arteria carótida, o una enfermedad en la sangre, ¿sí? O de un tumor en el cerebro, o de un aneurisma grande. Hay muchas causas. Generalmente lo que hay es una tendencia familiar en algunas personas, pero no en todas. Pero no podemos hablar de ACV como algo hereditario. Factores predisponentes y eso. Bueno, Caro, ¿tenés alguna pregunta para Rolando? Me gustó eso que estaba comentando el doctor quizás al final de la charla, ¿no? Acerca de que aun cuando sucede el evento, hay muchas cosas para hacer, ¿no? Antes y después, o sea, una vez que uno tiene quizás una secuela, hay rehabilitación, hay cosas para hacer, y quizás preguntar, ¿no? Quizás como dice el dicho, nunca es tarde, más vale tarde que nunca, ¿no? Pero aún cómo pueden influir el cambio del estilo de vida en la calidad de vida de un paciente que tuvo un accidente cerebrovascular. Sí, mira, uno de los objetivos que tenemos en la Fundación es lograr que la mayor cantidad de pacientes secuelados de ataque cerebrovascular se reinserte laboralmente. ¿Ves? ¿Por qué razón? Porque hace muchos años, cuando alguien quedaba con una secuela importante, quedaba arrumbadito en la casa y lo dejaban ahí y como que nadie lo tocaba, nada, solamente, y ahí quedaba hasta que moría. Ahora vemos que mucha gente con ataque cerebrovascular va caminando al trabajar. O hay gente que trabaja en su casa. El caso más lindo que tengo, lindo porque en realidad es hermoso lo que ocurrió, mi suegro, José. ¿Qué hacía José Rayy? José le dio una ACV
y quedó hemipléjico del lado derecho y no hablaba bien, quedó afásico, no hablaba bien y no movía el brazo ni la pierna. Y él era un gran pintor de pintura al óleo. Pintaba al óleo, pero espectacular, era muy lindo lo que pintaba. Cuando le dio el ACV, claro, ya no movía el brazo y ya no podía hacer cuadros. Y Marcela le hizo la rehabilitación a José junto con un equipo también de rehabilitación neurocognitiva y lograron que hablara mejor, habla bien, y después le enseñó a configurar la obra a través de la computadora. Y después le enseñó a manejar nuevamente los pinceles con la mano izquierda. Y un amigo de él, un odontólogo, le construyó un aparatito con una especie de arnés en donde subía y bajaba el cuadro y él lo único que hacía era pintar y le movía el cuadro. Entonces, de tal manera que haciendo así, él llegó a hacer más o menos unas 4 exposiciones en galerías con más de 30 cuadros. ¿Ves? Wow. Increíble, ¿no? Entonces, claro, entonces, más allá de eso, es como... El otro día estaba hablando también con algunos, el COVID a todos nos ha puesto mal y a algunos los ha destruido desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista económico y están en la miseria. Muchos que tenían trabajo ya no lo tienen. ¿Y qué vemos nosotros? Gente reinventándose. Gente que empezó a hacer comida en la casa y está vendiendo cositas a domicilio. Gente que empezó a tener su comercio a través de la vía digital. Es decir, siempre que haya una... Exactamente, es muy importante eso, pero saber siempre, no solamente quedarse en el dolor, en la queja, en el lamento, sino esperar, sino que uno también tiene que mirar dónde va la salida, que siempre hay una salida. Para todo, para todo. Lo único que no tiene remedio es la muerte. Pero todo lo demás, uno tiene que tener fe y esperanza en que uno va a salir adelante, en el amor en las personas. Bueno, ustedes que son muy religiosos, la fe en Cristo, la fe en Dios, creo que eso es algo también muy importante porque les da un sentido hacia dónde ir. ¿Ves? Y aquellos que la enfermedad los agobia mucho, no quedarse en el lamento, que hay que salir. Por eso por eso la educación en los niños es importante, porque la educación en los niños le da lo que después se llama capacidad de resiliencia, es decir, tener reservas para poder enfrentar cualquier situación difícil. Muy lindo mensaje, doctor. Bueno, muy buena la charla. Además del paciente con ACV isquémico, también le damos esperanza también para la familia, que es la que sufre en esos momentos. Sí, eso que decía José Luis es muy importante, porque el ACV no lo sufre el paciente y lo padece la familia. Y si no hay un amor grande en la familia, una tolerancia, porque el paciente con ACV se vuelve a veces muy demandante y muy posesivo, y el que cuida se vuelve muy dominante, y entonces hay que aprender a manejar y a cuidar a los cuidadores, porque los cuidadores también se enferman. Y se enferman de dominio y se enferman de soberbia. Y los enfermos se vuelven manipuladores. Es todo un contexto en el cual hay que enseñarles. Y hay que decirles, cada uno tiene que poner, y a la familia hay que enseñarle de que con el paciente no se puede quedar una sola persona a las 24 horas. Se tiene que quedar, repartirse de ahoritas, y que al paciente hay que darle independencia. Hay que enseñarlo a que él se empiece a manejar solito, porque la única manera que tiene un paciente con secuelas es haciendo ejercicio él, no que los demás se lo hagan. ¿Ves? Es todo un contexto, y eso me parece muy importante, José Luis, lo que has dicho, que la familia es un bastión importantísimo en la recuperación de una persona. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Rolando. Ha sido un gusto tenerte con nosotros, una clarísima presentación. Gracias también, Caro, por estar con nosotros. Dos profesionales de primera, los admiro por su tarea en la neurocirugía.
Y bueno, nada más para decir, agradecerles a ustedes. Bueno, yo les agradezco a ustedes. Mire, y acá no somos doctores, acá en este momento lo que somos son 3 amigos. José Luis es un gran cirujano, también tiene su área donde se maneja muy bien. Caro es una cirujana extraordinaria con un grado de solidaridad enorme. Y yo trabajo también en el área de salud. Los 3 estamos dispuestos y pendientes para ayudarles en todo lo que quieran, como simples seres terrenales, que lo único que tenemos es nuestro corazón y nuestro amor para brindarle a los pacientes. Muchísimas gracias, José Luis, muchas gracias, Carolina. Me he sentido cómodo y realmente muy feliz de estar con ustedes. Muy buenas tardes, gracias. Muchas gracias, doctor, y también gracias por haber acompañado. Muchísimas gracias a todos. Nos encontramos el sábado que viene con otro programa más de Conectados con Salud. Que tengan un feliz sábado y un buen comienzo de semana.